El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban los unos a los otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí deben temerle. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes les toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, puesto que ustedes valen mucho más que todos esos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús fue conocida porque fue la que reformó la orden de las Carmelitas Descalzas. Quienes le conocieron y le rodeaban estaban realmente sorprendidos de ver a estas jóvenes descalzas en oración por las calles. Ella realmente reformó tanto esta congregación que volvió a inyectar ese sentido de humildad y de sencillez. A pesar de que fue una joven que pasó por algunas enfermedades, tanto que duró 3 años sin poder caminar. Ella era tanto lo que se entregaba a la oración que levitaba, se elevaba y caía en desmayo. Y en uno de esos sueños que Dios le permitió tener por medio de la oración, ella ve el rostro de Jesús, el cuerpo de Jesús totalmente enllagado y se enamora completamente del Maestro. Se entrega por completo. Y su frase se sintetiza en la siguiente: yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. El día de hoy, mi querido hermano, Jesús sigue predicando y preparando a sus discípulos. Hace 2 días escuchábamos cómo Jesús advertía a los fariseos y les invitaba a realmente hacer un cambio de vida. ¿Por qué? Porque Jesús no hacía distinción entre ningunos. En algunos versículos podemos decir: oh, Jesús se peleaba con los fariseos. No, mi querido hermano, Jesús los exhortaba al cambio. Por eso les decía: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo pero son incapaces de poder ayudar al pobre, de poder visitar al enfermo. Ay de ustedes, fariseos, porque se pavonean en las plazas, pero realmente no llevan a su vida espiritual la palabra de Dios. Y también esa advertencia la hacía hacia los doctores. ¿Por qué? Porque los doctores eran distinguidos porque sabían escribir la palabra de Dios, pero ponían cargas excesivas
que ellos no cargaban ni con un dedo. ¿Y esto de qué nos habla? De que Jesús les hablaba la conversión, de que Jesús les decía, despierten. El día de ayer dábamos continuidad y escuchábamos cómo Jesús decía, no utilizan la sabiduría, esconden la llave, ni la utilizan, ni se acercan, ni dejan que otros se acerquen. Y el día de hoy, mi querido hermano, vemos cómo la multitud, por lo que escuchaba, por las obras que hacía, seguían a Jesús. Se embelecían, querían seguir escuchando, porque no habían escuchado jamás lo que Jesús predicaba. Y Jesús les hace un llamado, y lo podemos tomar como una advertencia. Jesús siempre es previsor, siempre nos previene para que no caigamos en el pecado, para que siempre busquemos la paz. Por eso dice, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Jesús era muy claro, o eres frío o eres caliente. Y esto lo podemos entender de otra manera, o estamos con Dios o estamos con el enemigo. No podemos decir que estamos con Dios si estamos confabulando el hacerle mal a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido dentro de nuestras comunidades parroquiales que llega alguien nuevo, que llega alguien a integrarse y nos molestamos? ¿Por qué? Porque ya estamos estructurados. No dejamos que alguien pase, por ejemplo, a leer las lecturas, porque nosotros somos los que leemos diario las lecturas. Y eso está totalmente mal, porque todos tenemos la oportunidad y el derecho de acercarnos y de participar. Y muchas veces esto pasa en las comunidades parroquiales, que como hay personas que ya tienen años, se creen dueños y amos y no permiten que nadie se acerque. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que haya dicho en voz baja y en privado se proclamará en las azoteas. ¿Cuántas veces criticamos a nuestro hermano? Cuchichamos, que por sí cómo viene vestido, que si por cómo es su vida, que cómo es posible que esa persona se acerque a comulgar. Y lo hacemos según nosotros en voz baja, pero recordemos que Dios nuestro Señor lo ve todo y lo escucha todo. Es muy importante, mi querido hermano, que realmente despertemos de esa ceguera espiritual. Nosotros somos llamados para unificar. Jesús pide una conversión, pide una respuesta de cada uno de nosotros. Y no podemos decir que seguimos a Cristo si realmente criticamos al hermano, si ofendemos al hermano, si estamos viendo la oportunidad para apartarle del camino de la salvación. El día de hoy, ¿tú de qué estás siendo instrumento? ¿Realmente eres instrumento de Jesús o eres instrumento del enemigo? ¿Para quién realmente estás trabajando? Porque muchas veces podemos pensar que con el hecho de ir a misa, que con el hecho de rezar el rosario, que con el hecho de hacer oración, de santiguarnos y de golpearnos el pecho, ya estamos cumpliendo como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos yendo a escuchar la palabra de Dios. Pero recordemos lo que dice el apóstol San Pablo: una fe sin obras no tiene plenitud. Es una fe escasa. Es una fe que no da frutos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo escucho la palabra, pero yo sigo viviendo de la misma manera, sigo cometiendo los mismos pecados, sigo metiéndome en los mismos vicios, entonces la palabra de Dios no está siendo eficaz en mí. ¿Por qué? Porque debo tener una fe,
pero no lo estoy llevando en obras. Sigo viviendo a mi manera. Quiero vivir sin reglas. Los mandamientos que Dios nos los ha dado. ¿Para qué? Para que vivamos en plenitud. Y el principal es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros realmente nos enfocamos en amar la integridad y proteger a nuestro semejante, sea quien sea, nos daremos cuenta que amando a nuestro prójimo seríamos incapaces de violentar cualquiera de los mandamientos. Porque si amamos a nuestro prójimo, respetaremos, honraremos a nuestro Padre, a nuestra Madre aquí en la tierra, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Seremos incapaces de caer en la mentira, en el engaño. Seremos incapaces de tomar lo ajeno, de tomar o querer voltear y mirar hacia una persona que sabemos que ya vive en sagrado matrimonio. Y Jesús les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Fíjate, si Dios tiene contados cada uno de los pajarillos, ¿qué será de nosotros? Y por lo que a usted les toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No temas, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. He aquí la grandeza de Jesús. Tú vales más que todos los pajarillos. Y el día de hoy, Jesús está tocando a tu corazón y te está diciendo, despierta. Yo te llamo a que me sigas. Yo te llamo a que verdaderamente seas feliz. Yo soy el que te está levantando. Yo soy el que te está restaurando. Yo soy el único que puedo hacer de ti una obra magnífica. Porque hasta el último cabello de tu cabeza está contado. Porque te amo y porque lo eres todo para mí. Que el día de hoy, mi querido hermano, podamos reconocernos ante la presencia de Jesús y podamos entregarle sinceramente todo aquello que nos aparta de Él, con un corazón sincero y contrito. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien, mi querido hermano.